Los foraminíferos son microorganismos ampliamente distribuidos en el océano, siendo de las especies más antiguas del planeta. Esto los convierte en una excelente herramienta para el estudio del pasado y del presente en la Tierra. Acompáñanos hoy al Laboratorio de Biología Marina para hablar más del tema. Doctor Kardish, muchas gracias por dejarnos entrar a su laboratorio. No, gracias a ustedes por la visita, las puertas están abiertas. Doctor, su laboratorio es un laboratorio de biología marina. ¿Qué cosa es lo que se trabaja en un laboratorio de biología marina? Podemos trabajar bastantes temas, es básicamente estudiar la vida en el mar. En este laboratorio principalmente nos enfocamos en la biodiversidad del mar peruano, principalmente en la zona costera, y en la ecología de organismos más interesantes para el ámbito de recursos pesqueros, pero también para entender la dinámica de nuestro mar. Y cuando habla de organismos más interesantes para recursos pesqueros, ¿a cuáles se refieren? Porque hay tantas especies en el mar. Principalmente a invertebrados que son de consumo directo, que son capturados por pescadores artesanales. Hablamos de bivalvos, equinodermos, una gran diversidad que encontramos en las playas y peñas de nuestro litoral. Cuando decimos bivalvos es como que las conchitas, los choritos, sí. Para poner en contexto, ¿no? Sí. Cuando decimos bivalvos, ¿a qué animales nos referimos? Conchitas principalmente, pero ya si lo extendemos más al grupo, hablamos de caracoles, pulpos, pepinos de mar, erizos de mar, toda la diversidad marina de nuestra costa. ¿Y todos son para consumo humano? Principalmente, sí. Y además de esto, vi que también trabajaban en organismos más pequeñitos que viven en el mar. Sí, este laboratorio expande la diversidad marina hacia tamaños menores, a una escala de micrómetros, que es la milésima parte de un metro. Acá estamos hablando de organismos protistas unicelulares, o sea, están formados por una sola célula, pero también otros que son formados por bastantes células, los multicelulares, pero que ya presentan órganos, pero están en la misma escala de tamaño, son minúsculos. ¿Y cuáles son estos? Entre los protistas tenemos a los foraminíferos. Es una palabra que significa que tienen una caparazón, una testa, con forámenes que son agujeros. Son importantes porque principalmente han sido estudiados en el ámbito geológico, porque esta caparazón, luego de que el organismo muere, se puede preservar en el tiempo, cientos, miles, millones de años. Y el estudio de los microfósiles de estos organismos nos permite reconstruir las condiciones en el pasado del océano. ¿Y cómo es que encuentran fósiles tan chiquititos? El océano es tan amplio, tan grande el espacio. ¿Cómo es que encuentran estos fósiles que son minúsculos, sí. Son tan o más pequeños que un granito de arena de la playa. La ventaja es que son bastante ubicuos en el mar. Están con densidades bien altas. Casi en cualquier punto del mar donde alguien saque un poco de sedimento, porque viven en el fondo principalmente, vamos a encontrar foraminíferos. ¿Y cómo los distinguen de los granitos de arena? Me llama mucho la atención porque Sí. ser tan chiquititos es como que ¿cómo hago la colecta? ¿Agarro y los cuelo? ¿Qué? Sí, utilizamos diversos aparatos de colecta, ¿no? Los más simples podrían ser como una espátula y llevarlo a un frasco. Tenemos nucleadores, los llamamos, que son básicamente tubos con tapones para hacer vacío. Entonces sacamos 10 centímetros de sedimento, o sea, de fango, puede ser arena. Ahora, ¿cómo los reconocemos? Bueno, desde que se descubrieron por primera vez hace siglos atrás, un par de siglos atrás, los denominaban como caracolillos. No sabían qué eran exactamente, porque sus formas son bien llamativas. Tenemos más de 10.000 especies de foraminíferos y cada una de esas formas es bien llamativa al ojo. Cualquiera que vea una muestra va a poder reconocer estas formas
que, digamos, se asemejan bastante a caracolitos, pero no son caracolitos, y la diversidad es enorme. Y es una estructura que no puede ser hecha por procesos físicos, sino por un organismo vivo que está armando su propia caparazón. Y me llama mucho la atención, son organismos tan pequeñitos, ¿por qué investigarlos a ellos? ¿Cuál es la importancia de esos foraminíferos? La importancia del estudio de los foraminíferos es bien diversa también, como el grupo mismo. Son organismos que se conocen, sirven de modelo biológico para el inicio de la vida en la Tierra. Entonces son bien antiguos. Entonces, además de eso, hablando desde la ecología, ellos están presentes en todo el fondo marino. También hay especies flotando en el agua, en formas planctónicas, y están bien involucradas en el procesamiento de los nutrientes para las demás especies en el mar, tanto que vivan en el fondo como flotando. Especies más grandes, no especies solamente de ese tamaño. Entonces sostienen y permiten el flujo de nutrientes en toda la red trófica. Principalmente son los que se alimentan del fitoplancton, el equivalente de los árboles en el mar, que son minúsculos también, y también son los principales organismos depredados por depredadores más grandes, ¿no? Entonces están en el inicio de cualquier red trófica marina. Entonces son importantísimos en la cadena alimenticia de las especies marinas. Entonces me dices que están desde el principio del planeta, por así decirlo, ¿no? Desde el principio de la vida en el planeta. Y los estudian justamente para entender, ¿no? ¿Y qué cosas es lo que revelan estos fósiles, ¿no? de lo que ha pasado a lo largo de la historia? En el caso específico del mar peruano, nuestro laboratorio, en conjunción con el Laboratorio de Ciencias del Mar y el de Biogeociencias, trabajamos juntos estos proyectos. Hemos podido reconstruir la dinámica del mar peruano en los últimos 2 siglos, es lo más reciente. Eso está destinado principalmente al efecto del calentamiento global actual, que se asume que todo el mar, el globo, se está calentando y que distintas zonas marinas responden de una manera particular. Y nosotros hemos determinado que el mar peruano no está perdiendo oxígeno, porque es una de las consecuencias del calentamiento global, la pérdida del oxígeno. No lo está haciendo drásticamente, la pérdida es bien sutil, pero eso es en las últimas décadas. Está aún por averiguarse a qué es lo que va a suceder cuando el calentamiento aún se sostenga, ¿no? Estamos hablando de los últimos 200 años. Podemos decir que el mar peruano, gracias a sus características físicas, ha aguantado, pero no sabemos qué va a ocurrir después aún. Estos animalitos son susceptibles a los cambios de temperatura y eso también genera que migren, porque nosotros vemos, lo hemos visto en programas anteriores también, y con el cambio de la temperatura del mar, especies más grandes, algunos tipos de peces o incluso mamíferos marinos migran, ¿no? Buscando temperaturas más frías. ¿Esos animalitos también responden a ese cambio de temperatura o toleran más? Hay especies que pueden tolerar rangos amplios de temperatura, un calentamiento alto, y ya siguen presentes ahí. Hay otras que desaparecen, la especie ya no se desarrolla. Son tan pequeños que la migración como de organismos tan grandes no es equivalente. Pueden tomar otras formas de resistencia, de dormancia, es decir, se vuelven inactivos hasta que las condiciones se vuelvan favorables. Hay algunas especies que hacen eso. Lo que se evalúa en su corto tiempo de vida, porque viven unos meses nada más, es que si ese aumento de temperatura puede generar algunos cambios en su morfología o en la química de su caparazón. Eso lo podemos evaluar también. Y si por el calentamiento se reduce la población, se reduce el alimento para otras especies. ¿Cuáles son las principales especies que se alimentan de estos foraminíferos? Ellos
viven entre los granos del sedimento. Entonces, no hay especies que se dediquen a consumirlos directamente a ellos. Cualquier especie grande que filtre el sedimento, que tome bocanadas de sedimento o que haga que el sedimento se suspenda y tomen bocanadas de esa suspensión, va a consumir finalmente foraminíferos y bastantes otros organismos, ¿no? Entonces, básicamente cualquier organismo, pez, invertebrado, que filtre el fondo, el sedimento, que esté ramoneando el fondo, los va a consumir. Entonces, la temperatura no está afectando a la población de los foraminíferos como para que afecte a otras especies de la cadena alimenticia. A ese nivel todavía no tenemos la información como para asegurar eso. Podemos decir que sí, la comunidad de foraminíferos puede cambiar a nivel de especies, van a estar presentes siempre, pero como te digo, no hay especies que sean las únicas que son consumidas, ¿no? Siempre van a haber especies que van a servir de alimento para los organismos más grandes. Los organismos más grandes son los más susceptibles a cambios de temperatura. Estabas comentando que los foraminíferos construyen su propia caparazón y esta es la peculiaridad que tienen, ¿no? Y me imagino que lo construyen a partir del sustrato que tienen en su medio. Sí. El tema de la contaminación del mar, microplásticos, de repente el petróleo, ¿han visto o podría influir en las características de la caparazón de estos animalitos? Sí. Aún no hemos evaluado cómo han afectado justamente esos dos factores que has mencionado sobre la química de la caparazón, pero sí estamos evaluando cómo ha afectado a la diversidad del grupo. Tenemos una tesis en curso donde se está evaluando cómo van cambiando las especies dependiendo de la concentración de los hidrocarburos y los metales asociados al derrame de Ventanilla de hace 2 años. Entonces estamos hablando de un monitoreo de 1 año y medio que se ha hecho y sí hay cambios de especies cuando nos vamos alejando en tiempo y en espacio desde el derrame, ¿no? Desde Ventanilla. Los microplásticos aún es un tema en boga en relación a toda la biología marina. Hay grupos que sí han sido bastante estudiados en relación a la presencia de microplásticos y nanoplásticos, las partículas más chiquitas. En relación a este grupo de protistas todavía no hay estudios, nos interesa eso sí evaluarlo y lo vamos a hacer. Porque sería importante, ¿no? Porque si son el alimento de otros peces o de otras especies que son de consumo humano, entonces ahí hay una vía directa por la cual nosotros podemos estar consumiendo microplásticos o nanoplásticos como bien lo indica, ¿no? Sí, ellos, si es que de repente no incorporan los microplásticos a su caparazón cuando lo arman, sí pueden estar viéndose afectados por compuestos que los microplásticos despiden, ¿no? Por su degradación, que es bien lenta, pero van despidiendo algunos compuestos y eso impacta a la diversidad. Todo esto es la recolecta, ¿no? La investigación que trabajan. ¿Cómo es el trabajo de campo? El trabajo de campo es bien arduo. Podemos trabajar en la costa, colectando en playas, en peñas, en humedales costeros, como también podemos trabajar en botes, incluso en embarcaciones más grandes. El laboratorio, en cuestiones de logística, trabaja principalmente en la costa, porque podemos ir por nuestros propios medios y caminando y con equipos bien simples, pero determinados por protocolos, podemos colectar el sedimento. Y acá en los laboratorios tenemos todo para analizar a los foraminíferos. Igual a través de nuestras colaboraciones con más institutos, tenemos proyectos para poder embarcarnos, incluso en embarcaciones grandes, para colectar muestras de cientos de metros de profundidad en el mar peruano. Y podemos colectar muestras y analizarlas acá. ¿Y los estudiantes participan en las salidas de campo? Principalmente en las de costa. Es bien difícil embarcarse, porque hay que generar bastantes permisos, pero si uno participa en este laboratorio, de hecho que sale con nosotros al campo,
Tenemos monitoreos en un humedal costero en la punta, que es la Arenilla, que puede no parecer tan increíble de ir a visitar, pero cuando uno está dentro está en un ambiente marino costero increíble y bien propicio para aprender y generar investigación. Entonces los chicos están participando de manera activa en las investigaciones, en los proyectos. Sí, actualmente tenemos 2 tesistas que trabajan en bahías, en las bahías de Chimbote, y tenemos rotantes de las carreras de biología y de ingeniería ambiental que están bien interesados en estos organismos también porque saben que pueden ser utilizados como bioindicadores del ambiente, ¿no? Y ellos van a empezar a acompañarnos en estos monitoreos. Eso es lo bonito que vemos en los laboratorios de acá de la universidad en Cayetano, es que es multidisciplinario, ¿no? Vamos a un laboratorio de un tema en particular, pero encontramos chicos que están en carreras diferentes pero afines. Sí. Entonces, cuando se habla del laboratorio de biología marina, ¿qué carreras son afines a esta? Además de las que ya mencionaste, ¿no? Claro, las más afines directamente es biología. Ingeniería ambiental también tiene bastantes temáticas afines con biología marina. Incluso podemos tocar temas que pueden ser afines a laboratorio clínico. Tenemos una tesista que está empezando a trabajar sobre material clínico a base de material conseguido de restos de peces, por ejemplo. Entonces, el laboratorio está apoyando en su tesis. Es un conjunto de laboratorios en realidad que se está uniendo para este proyecto y hacer proyectos más grandes en relación a eso. Pero biología marina está en eso. Podemos entrar también en biología molecular. Hemos trabajado con otros laboratorios de Cayetano para trabajar sobre la diversidad de otros grupos más grandes de organismos y también para evaluar la respuesta fisiológica de organismos también grandes. Es sumamente interesante lo que comentas, todo lo que se puede hacer con la investigación en seres tan pequeñitos, ¿no? Y cuánta información brinda. Y ahora que lo mencionas, ¿no? Que hay una gran población, hay una gran cantidad de variedades, hay una gran cantidad de información que proveen estas especies. Hace poco tuvimos una entrevista con bioinformática, que trabajan con Big Data. De pronto también podría ser una herramienta que pueden integrar para análisis de tantos datos, ¿no? Me imagino. Sí, estamos generando todos esos datos. El estudio de este grupo no es tan grande en Perú. Este laboratorio y el de Ciencias del Mar son los pioneros y especialistas en el estudio de foraminíferos, junto al laboratorio de Ventos Marino en IMARPE. Ahí estamos todos los especialistas. Somos pocos, pero somos los representantes de Perú. La Cayetano es representante en esta temática, que puede parecer bien novedosa e inusual para el público en general, incluso para un alumno que recién entra a biología, pero cuando uno se da cuenta, en el exterior la comunidad que estudia solamente a este grupo es inmensa y Perú no se puede quedar atrás. Claro, porque me dices que están en todo el planeta estos foraminíferos. ¿Y cuáles son los países que tienen mayor alcance en la investigación de foraminíferos? Como en la ciencia en general, Estados Unidos, Francia y Alemania son los top. ¿Y tienen programas de intercambio, de proyectos en conjunto? Todos nuestros proyectos, o la gran mayoría de ellos, trabaja con el IRD de Francia, el Instituto de Investigación para el Desarrollo, y con el IMARPE en Perú. Nosotros formamos un triángulo científico, postulamos a proyectos nacionales e internacionales, y a través de esos proyectos los alumnos o tesistas viajan a Francia, a los laboratorios, a capacitarse y a realizar parte de la tesis, ¿no? Entonces podemos decir que los foraminíferos pues brindan, así como tan variados son, una gran variedad de oportunidades de estudio, de trabajo, porque mucha gente piensa, ¿no? ¿Qué cosa hace un científico? ¿Qué cosa hace un biólogo? ¿En qué va a trabajar?
y tienes interés pues, en una especie, como en el caso de los foraminíferos, y piensas, no, pero ¿en qué podría yo trabajar si estuviera foraminíferos? Y vemos que el campo es sumamente amplio y la información que brindan para incluso resolver o responder preguntas a los cambios climáticos que ahora es algo tan importante, pues están ahí, ¿no? Exactamente. Si lo vemos desde el punto de que son importantes bioindicadores, el campo para aplicar eso en Perú se amplía bastante. Para cualquier alumno, para cualquier especialista que quiera estudiar. Ha estado sumamente interesante, yo no conocía a estas pequeñas especies foraminíferos, ¿no? Me he enterado y me quedo con una sensación muy gratificante de saber pues, todo lo que se hace acá en Cayetano, que incluso uno mismo estando aquí ignoraba. Y ya para terminar, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que quieren estudiar? Porque hay muchos jóvenes, por ejemplo, que quieren estudiar biología marina, pero como que no hay mucho, sin embargo, en carreras afines puedes desarrollarte en biología marina, ¿no? ¿Qué cosa dirías a los jóvenes? El mar peruano es bastante diverso, simplemente ellos tienen que acercarse a los laboratorios de investigación en el NIT. Este programa de rotación me parece súper interesante e importante para su formación. Vienen chicos desde el 7º ciclo y eso me agrada. Todavía no tienen una idea de lo que van a hacer de tesis, al menos de su vida profesional, pero quieren aprender cosas. Y eso es lo que tienen que hacer desde segundo o tercer año. Yo tengo una rotante de primer año, que averigüen qué cosas se puede hacer. De repente mis rotantes de repente no van a especializarse en foraminíferos, pero van a conocer de ello y no solamente trabajan en este laboratorio, sino que se contactan con los laboratorios con los que trabajamos, interactúan con ciencias del mar, con biogeociencias, con paleontología también y con otros laboratorios de biología molecular. Entonces ellos van conociendo más. Yo siempre les digo, vienen acá a aprender una actividad, si les gusta continúen, si encuentran otra que les gusta más, vayan por ello, ¿no? No se cierren, que nunca se encapsulen y que investiguen desde el inicio. Muchísimas gracias y efectivamente eso es lo lindo de la ciencia, ¿no? Todas las infinitas posibilidades que existen para desarrollarse en ciencia. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por permitirnos entrar a su laboratorio. Y bueno, y ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, compartan nuestro programa, síganos en redes y espérennos en nuestra próxima edición de su programa Soy Cayetano.